están, hermanos y amigos? En esta ocasión les voy a presentar un tema que muy poco se habla. Es más, algunos ya no lo toman en cuenta y otros lo han olvidado y otros lo niegan. Sin embargo, es imperativo que este tema se haga saber al pueblo de Dios que es vigente este tema que es acerca del santuario. En el santuario nosotros vamos a ver que Jesús está allí en ese departamento junto con nuestro Padre Dios, interviniendo para la salvación de usted y la salvación mía. Hay unas creencias equivocadas por allí que siempre se ve que lo dibujan o lo presentan a Jesús como un ser que está sentado solamente en un trono, vestido con un manto blanco y con unos angelitos muy chiquitos, quizás echándole aire, y él está sentado en un trono. Pero eso es falso, eso no es verdad. Jesús está trabajando y está muy bien vestido. Más adelante lo veremos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Este tema necesita de muchas horas de estudio. Sin embargo, lo voy a hacer como una especie de introducción, porque quiero que quede algo claro, una explicación sencilla, una explicación comprensible y rápido de entender. Ya no tenemos mucho tiempo, hermanos, de estar explicando cosas con tanto rodeo. Tenemos que ir al punto. Y este tema lo voy a presentar partiendo de un punto que se pueda comprender. Poco a poco en otros videos se va a ir ampliando un poco más, dando más detalles. Sin embargo, hay mucha gente que no sabe nada del santuario y pensé hacerlo algo fácil para saber qué es lo que está haciendo Jesús por nosotros y en dónde y en qué departamento. Por lo tanto, vamos a empezar con unos 3 versículos que nos van a hacer quedar muy en claro que sí existe un santuario en el cielo, que muchos lo están negando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos 26 y versículo 8. ¿Qué nos dice el Salmo 26 y el versículo 8? Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar del tabernáculo tu gloria. Continuamos leyendo en el Salmo 102, 19, y nos dice así: porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra. Es un versículo que habla de la misma cosa, pero con diferentes palabras. Sin embargo, significa la misma cosa. Porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra. Creo que podemos comprenderlo muy bien. Acá hay otro versículo que lo vamos a comprender muchísimo mejor. Se encuentra en Hebreos 9:24. Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hermanos, yo creo que un versículo más claro para explicar que hay un santuario en el cielo, yo creo que es este de Hebreos 9:24. Una vez que ya tenemos en claro que sí existe un santuario en el cielo, ahora vamos a explicar un poquito más
acerca de este tema con el espíritu de profecía y ayudados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. En aquel tiempo de 1844 estaban esperando a Jesús. Un buen grupo de personas que creían en ese tiempo de que Jesús iba a venir a la tierra para purificar la tierra aquí. Ellos esperaban ese día con tantas ansias. Llegó el día esperado y no pasó nada. Dios contemplaba desde el cielo todo lo que pasaba aquí en la tierra. Esas ansias de esperar a Cristo. Muchos vendieron sus tierras, muchos vendieron todas sus propiedades que tenían, se prepararon. Pero dentro de ese grupo, de ese gran grupo que esperaba a Jesús, habían personas que no habían fundado su creencia, su fe en las raíces de Cristo. Porque cuando llegó el día que tanto lo esperaban, no pasó nada en la tierra. Y ellos no se daban cuenta que lo que estaba pasando era en el cielo. La mayor parte de la gente se apartó de las creencias, de la fe, por haber pasado ese chasco. Sin embargo, quedó un grupo pequeño que continuó orando, aunque chasqueados, aunque llorando, aunque habiéndolo perdido todo, siguieron adelante, preguntándose qué pasó. Pero ellos continuaron, con más fe, con más oración, pidiéndole a Dios que le muestre qué es lo que había pasado. Dios contesta las oraciones, hermanos. Dios las contesta. Dios es fiel y verdadero con su pueblo que ama a Dios. En su misericordia, Dios mandó ángeles a ese pequeño grupo que siguió pidiéndole a Dios, que siguió orando para que Dios le muestre la verdad de aquel día que esperaban. Y los ángeles pusieron en la mente de ese grupo que lo que había pasado no era lo que ellos esperaban, sino que lo que había pasado era en el cielo. Que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo a estar en la presencia de Dios para purificar el santuario y perdonar nuestros pecados, limpiar, empezar la expiación. Ellos allí comprendieron cuál era el verdadero significado de lo que ellos estaban errados. Mientras que Jesús hacía eso, de mandar a sus ángeles para que los que lo habían estado esperando comprendieran más profundamente acerca de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Jesús estaba haciendo, Dios llenó de tinieblas, de oscuridad profunda a aquellos que se habían apartado de seguir estudiando. Se apartaron totalmente y la oscuridad los cubrió. Y este grupo que siguió esperando la venida de Jesús fue muy fortificado por las bendiciones de Dios. Fue un chasco terrible para ellos, sin embargo aunque fue amargo, después comprendieron y se alegraron. Así como nosotros tenemos que alegrarnos por lo que Jesús está haciendo ahora por nosotros. Dijo el ángel, ¿se equivocó Jesús? ¿No cumplió su promesa? No, Jesús no se equivoca, ni deja de cumplir su promesa. Dios siempre cumple. Jesucristo siempre cumple su promesa. Fue el hombre el que se equivocó. Fue el hombre el que no escudriñó a fondo las Escrituras. Sin embargo, hoy ya es muy claro qué es lo que Jesús está haciendo por nosotros en el cielo. Dios mostró a la sierva de Dios un santuario terrenal también. Dios le mostró a la sierva de Dios el santuario celestial. Ella vio el primer departamento, el departamento santo y el departamento santísimo.
Dios le mostró lo que Jesús estaba haciendo. Al salir del departamento santo, se preparó para entrar al lugar santísimo. Como dijimos que hay personas que lo toman a Jesús como un Jesús muy sencillo, es sencillo de carácter. Pero ahora vamos a ver la vestidura que tuvo Jesús cuando salió y cerró la puerta del lugar santo para dirigirse al Santísimo. Pero antes de eso, Él se revistió de unas vestiduras estupendas, maravillosas. Voy a leerlo porque no quisiera que ni usted ni yo nos perdamos una palabra de lo que la sierva de Dios dice. Es muy maravilloso, hermanos, y me voy a detener algunas veces mientras leo para dar un poquito de explicación y algo que no estoy muy de acuerdo en algunas cosas que el mundo hace. Vamos a leer lo que la sierva del Señor nos dice en Primeros Escritos, para no dejar una palabra en el aire, porque es tan hermoso que si yo lo digo en mis palabras, no van a llegar a ser tan hermosas. Ella nos dice en Primeros Escritos, la página 250, se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la horna inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la vestidura del Señor es hermosa? Sigamos. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Me imagino que tomó tiempo para hacer esa laboriosa y hermosa labor del pectoral. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes. ¿Cómo será ese diamante que Jesús tiene en su pectoral? El idioma más rico del mundo no lo podría describir. Tuve una oportunidad de ver un diamante muy costoso, de muchos miles y miles y miles de dólares. Me maravillé, vi diamantes de todo precio, de toda clase. Sin embargo, me llamó mucho la atención ese diamante que me lo estaban probando en mi mano, en mi dedo. Era un anillo. Y cuando lo miré, yo lo admiré. Me quedé estupefacta mirando. ¡Qué hermosura! No hay palabras que yo pueda explicar la hermosura de ese diamante tan costoso. Y para llegar a mirar esa piedra tan preciosa, tuve que pasar por muchas rejas de seguridad. Pero doy tantas gracias a Dios que no acepté ese regalo, porque quizás me hubiese cambiado la vida y yo no estaría hablando aquí acerca de Dios. Era demasiado costoso. Y bendito sea mi Padre Celestial, que Él me cuidó de no obtener una cosa tan costosa que me hubiese costado la vida eterna, pienso yo. Y digo que me hubiese costado la vida eterna porque quizás me hubiese la vanidad hubiese llenado mi vida
y hubiese dejado a Dios con tanto dinero. No lo sé, pero fue así. Y doy gracias a Dios que fue así, porque a veces ni uno mismo se conoce hasta que hayan las pruebas. Y al estudiar este tema, recordé que si al ver ese diamante tan precioso, aquel tiempo que lo vi, no me puedo imaginar el diamante que tiene Jesús puesto en su pectoral. Y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviada, le rodearon los ángeles, ataviado porque se está hablando de Jesús, le rodearon los ángeles y en un flamígero carro penetró tras el segundo velo. Se me ordenó que observara los 2 departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina separaba los 2 departamentos. Era de diferentes materiales y colores. Voy a hacer un alto aquí, hermanos. Yo no entiendo ni sé el por qué en muchas, o la mayoría, o en todas, ustedes se pueden dar cuenta que cuando los líderes suben a la plataforma a oficiar, no entiendo por qué tienen que subir la mayoría de negro, especialmente en Santa Cena. Aquí, al estudiar esto, yo veo que la cortina que separaba los 2 departamentos del Santo y del Santísimo en el cielo era de diferentes materiales y colores. ¿Por qué de negro? Ni siquiera cuando hay un velorio uno se debe vestir de negro. Eso es pagano. Y por lo tanto, vestirse tan oscuro en un recinto sagrado, no lo entiendo. Si aquí me está mostrando la sierva del Señor que vio colores tan hermosos, las cortinas de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Por supuesto que nosotros no vamos a llenar de oro nuestra iglesia, porque el oro lo vamos a tener en el cielo, y los colores también. El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca al parecer de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de corona. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. 2 hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca, con las alas desplegadas sobre ella, y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angelical que contemplaba con interés la ley de Dios. Hermanos, si los ángeles contemplaban con interés la ley de Dios en el cielo, ¿qué nos queda a nosotros hacer? ¿No debemos acaso contemplarla con mayor razón, la ley de Dios, y completa la ley de Dios, sin excluir a ninguno?
porque la santa palabra de Dios dice: el que no cumple con un mandamiento, los transgredió toditos. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús, y él las presentaba a su Padre, y una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. Hermanos, ¿por qué es tan importante la oración? Aquí nos está explicando la sierva del Señor lo que vio en el cielo, que las oraciones que van al cielo, Dios los recibe como un fragante humo y lleno de bellísimos colores. Qué precioso cuando uno ahora que ya sabemos esto, que nuestras oraciones suben con olor agradable, con perfume, y revestidas nuestras oraciones de bellísimos colores. Hermanos, ahora tenemos que orar más. Y cada vez que oramos, que oremos de aquí en el futuro, no digo un futuro lejano, sino en el futuro de minutos, pensemos en cómo suben nuestras oraciones, con un olor agradable y de bellísimos colores. Pero voy a agregar algo, hermanos, que tenemos que orar siempre a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús al terminar nuestra oración. En diferentes partes, la sierva del Señor nos enseña que cuando no oramos en el nombre de Jesús, esa oración no llega al trono de Dios. Tengamos presente que todas las oraciones que se deben hacer, se deben de llevar hasta el trono en el nombre de Jesús. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca, había una brillantísima gloria que no pudo mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él, de Jesús, se derramaba sobre aquellos cuya plegaria habían subido como suave incienso. La oración que el ser humano, con mucha fe y de todo corazón, sube al trono de Dios, baja nuevamente a Jesús, lleno de gloria. Y esa gloria, Jesús lo derrama a la persona que está orando, y nosotros recibimos esa gloria en forma de bendición por hacer nuestra oración. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Quizás usted que me está escuchando, tú que me estás escuchando, hermano, amiga, amigo, no sabías esto. Esto es lo maravilloso que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios. Que al hacer una oración sincera en el nombre de Jesús, recibimos atribución de Él en forma de bendición, y esa bendición es su gloria. Y no la podemos ver la gloria porque nos caeríamos muertos, pero sí en su compasión para que nosotros sigamos viviendo. Esa oración llega en forma de bendición a sus hijos sinceros que aman a Dios, y las oraciones lo hacen en el nombre de Jesús. La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. No pude resistir mucho tiempo el vivísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo.
Quedé abrumada, dice ella, y me desvié de la majestad y la gloria del espectáculo. También se me mostró en la tierra un santuario con 2 departamentos. Se parecía al del cielo, y se me dijo que era una figura celestial. Los enseres del primer departamento del santuario terrestre eran como los del primer departamento celestial. El velo estaba levantado, miré el interior del lugar santísimo y vi que los objetos eran los mismos que del lugar santísimo y del santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Entraba diariamente en el primer departamento y solo una vez al año en el lugar santísimo para purificarlo de los pecados ahí transmitidos. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. El sacerdote aquí en la tierra entraba una vez cada día y luego una vez cada año para purificar el santuario. El sacerdote entraba con la sangre de los animales que sacrificaban para limpiar nuestros pecados, los pecados de aquellas personas de aquel tiempo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y se partió el velo del templo en 2, de arriba hacia abajo. Y eso tenía un significado muy grande, que nunca más se iba a sacrificar un animalito para limpiar al ser humano de sus pecados, porque la sangre de Cristo Jesús ya estaba derramada en el Calvario. En algún video voy a explicar cómo es que Jesús derramó su sangre en el Calvario. No fue una sangre como cualquier persona puede sufrir de algo y derramar su sangre. No, Señor. Fue algo muy distinto, muy solemne, muy hermoso a pesar del sufrimiento de Cristo, cuando Él derramó su sangre. Es un tema muy triste, es un tema que he derramado muchas lágrimas al estudiarlo. No se puede resistir fácilmente lo que pasó en la cruz. Y nunca lo que comprenderemos, hermanos, lo que pasó exactamente en la cruz. Ese estudio lo estudiaremos aquí en la tierra renovada por la eternidad. Va a ser un estudio muy grande. Y digo aquí en la tierra, porque aquí va a ser el estudio por toda la eternidad. Habrá otro video también que explique qué es lo que vamos a hacer en el cielo. En el cielo vamos a trabajar, en la tierra aquí renovada también. Pero va a ser otra clase de trabajo en el cielo, en los 1000 años que estaremos allá. Pero cuando bajemos aquí, cuando la Jerusalén celestial esté aquí en esa tierra renovada, estudiaremos todo lo que se refiere a Cristo Jesús. A ese Cristo que derramó su sangre en la cruz por salvarte a ti y salvarme a mí. Y va a ser un estudio más profundo y lleno de tristeza, pero lo tenemos que decir, porque eso nos va a hacer el corazón más noble, menos duro, y para llegar a amar a Dios, a Cristo, y dar nuestra vida por Él, porque solo por amor a Dios, por amor a Jesús, podemos darlo todo, porque si no lo amamos, nuestro egoísmo no va a terminar. Tenemos que amarlo de veras, y para amarlo de veras, tenemos que estudiar a Cristo Jesús, levantarlo en alto para glorificar su nombre. Nos sigue diciendo la sierva del Señor: vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal, como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial
por la ofrenda de su propia sangre, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Los sacerdotes terrenales eran revelados por la muerte, relevados, o sea que se relevaban cada vez que un sacerdote moría. Por lo tanto, no podían oficiar mucho tiempo. Pero Jesús era sacerdote para siempre, porque nunca más iba a tocar la muerte. Por medio de las ofrendas y los sacrificios llevados al santuario terrenal, los hijos de Israel habían de compartir los méritos de un Salvador futuro. Y la sabiduría de Dios nos dio los pormenores de esa obra para que, considerándolos, comprendiésemos la obra de Jesús en el santuario celestial. Al expirar Jesús en el Calvario exclamó: consumado es. Y allí es donde se rasgó las cortinas del templo, como ya lo explicamos. La sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por Él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8 en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pidiesen recibir la bendición de su mediación y purificar de este modo el santuario celestial. Hermanos, este tema va a continuar. Fue una especie, como les dije, de introducción. Me lleno mucho de entusiasmo al estudiar este tema del santuario. Es muy amplio y no debemos estudiarlo con emoción. Debemos de dividir la emoción con lo puro. La emoción es muy traicionera. Se acaba la emoción y ¿qué queda? Queda el corazón vacío. Sin embargo, cuando estudiamos muy profundamente este tema, llegamos a amar a nuestro Señor Jesús. Y cuando nos profundizamos a estudiar la vida de Jesús, lo que hubo en la cruz, cómo es que Él derramó la sangre en la cruz, qué pasó ahí, que nunca lo vamos a entender, porque lo estudiaremos por toda la eternidad en esta tierra purificada. Sí, no me he equivocado, en esta tierra purificada lo vamos a estudiar eternamente, todo lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo, porque los 1000 años en el cielo va a haber otra clase de trabajo que vamos a hacer. Eso será otro tema. Sin embargo, cuando estemos aquí en la tierra, nuestro estudio principal será la vida de Cristo, la vida que llevó en la cruz, la vida del Calvario. Y cuando lo estudiamos aquí ahora, vamos a ir amándole cada vez más y más a Cristo Jesús, elevándolo por todo lo que Él hizo por nosotros. Y ya no lo vamos a hacer con sentimientos, sino con un amor genuino, que cuando se nos pase el sentimiento del llanto por el estudio profundo que uno hace de Cristo, va a quedar la esencia de ese amor hacia Cristo, ese amor verdadero que Él quiere que sus hijos lo tengamos. Y solamente teniendo ese amor puro, esa esencia de ese amor hacia Cristo, es la única forma que nosotros vamos a ser preparados para recibirlo en gloria. Porque en el cielo todo va a ser amor. Y si nosotros no amamos a Dios, no amamos a Cristo Jesús, no lo elevamos, ¿cómo viviremos en el cielo? Tenemos que pedirle mucho a Dios. Ya hemos visto que nuestras oraciones suben al cielo y regresan con esa bendición tan maravillosa. Hermanos, el tiempo se acaba. No hay más tiempo de celebraciones paganas. No hay tiempo
de comer como se nos ocurra. No hay tiempo de paseos, no hay tiempo para nada. Solamente nos queda el tiempo para alabar a nuestro Creador, a nuestro Cristo Jesús, y glorificarlo y levantarlo en alto, el nombre de Cristo, que por medio de Él vamos a ser salvos. No hay otra manera de llegar al cielo, hermanos, solamente de amarlo hasta dando la vida por Él, y así de esa manera glorificaremos a Él. Seguiremos hablando de esto, hermanos, y arrodillémonos, pidamos perdón al Señor, rebuscando dentro de nosotros todos los pecados a haberlos cometido desde que tenemos uso de razón hasta hoy, de arreglar cuentas con Dios, de pedir perdón por cada uno de ellos. Jesús viene pronto. Es la única manera que Él nos va a salvar, recibiendo su gracia, arrepintiéndonos de todo lo pasado y llevando una vida pía, nueva, sacando de nuestras casas todo lo que está en contra de Dios, todo lo que Dios no aprueba. Hermanos, el tiempo está por terminar. ¿No estamos viendo acaso todo lo que está pasando en el mundo? A diario, a cada instante, suceden cosas en este mundo que son comienzo de dolores. Si ahora nos duele lo que está pasando, nos estamos uniendo en oración para pedir por nuestros hermanos que están sufriendo tantas catástrofes. Se puede imaginar cuando deje de ser dolores, comienzo de dolores, cuando deje de hacer eso y sean ya los dolores propiamente dicho. Hermanos, esto es serio. Estamos en el umbral de la venida de Cristo. Está en juego nuestra vida. En cualquier momento se pase lista tu nombre o mi nombre. Y Dios quiera, hermanos, que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Y para tocar trompeta, como lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que vestirnos de la justicia de Cristo, que Él está más que ansioso de recibirnos y de salvarnos. Pero nos toca hacer nuestra parte. Hermanos, esto es serio. Se está jugando la vida de usted y la vida mía. Guardemos el sábado como Dios quiere. En el primer video que hice, ahí explico cómo se debe guardar el sábado. Debemos de adorar a Dios como Él se merece. Hermanos, les insto a que hagan cuentas con Dios para que estemos listos, ya sea para cuando Él venga o ya sea para cuando Él nos recoja. Que estemos a cuentas con Dios y que nuestra vida sea una vida de acuerdo a los mandatos del Señor. Que Dios nos bendiga.